Dios le bendiga, queridos hermanos eh, y, y amigos que hoy nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este nuevo día en el cual podemos regocijarnos y alegrarnos a Dios, ¿no? Alegrarnos con Dios porque Dios en su infinito amor y en su grande misericordia, el día a día nos sostiene, nos guarda, nos cuida, a pesar de que quizás no siempre nos vaya bien en la vida y haya circunstancias difíciles en las cuales nosotros a veces queremos claudicar, queremos rendirnos, pero hay un Dios que nos está sosteniendo. Él no prometió que todas las cosas iban a ser de color de rosa, todas las cosas iban a ser sin problemas. No, Él no prometió eso. Él es más, dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús ha prometido en su palabra es sostenernos aún en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos quizás de dificultad en nuestras vidas. Dios ha prometido que Él nos va a sostener, nos va a cuidar y nos va a guardar de todo mal. En el nombre de Jesús, así lo esperamos y lo creemos en el Señor. Bien, eh, Dios es tan bueno, es tan generoso con nuestras vidas, que Él, sabiendo que nosotros como seres humanos quizás no podemos eh, avanzar solos en esta vida, ¿no? Él lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y es cierto, hasta que nosotros no aprendamos que sin Dios no podemos hacer nada, vamos a seguir intentando hacer muchas cosas por nuestras propias cuentas, vamos a querer solucionar problemas familiares, vamos a querer solucionar nuestro problema de carácter, vamos a querer dejar ciertos hábitos, a veces por nuestras cuentas, aún llamándonos cristianos, ¿no? Tratar de esforzarnos sin considerar a Dios en nuestras vidas. Lo único que podemos esperar como fruto de ello solamente es la frustración y el fracaso. Hay áreas en nuestras vidas que solamente Dios puede intervenir. Hay áreas en nuestras vidas en las que solamente Dios puede cambiar. No está en las personas, no está, digamos, en nuestras habilidades o nuestras capacidades, sino está en el amor y en el poder de Dios. Justamente el día de ayer estábamos hablando acerca de esta pregunta que le hicieron a Jesús para tentarle. Y voy a volver a leer ese pasaje para terminar la idea que estábamos teniendo ayer acerca de lo que es esta enseñanza que está después de esto ya viene una parábola acerca del buen samaritano, ¿no? Hablando del prójimo, pero antes vamos a ver unos versículos anteriores, que es lo que nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna? Eh, para un poquito completar la idea de ayer, ¿no? Pocas personas, y me estoy refiriendo ahora a los hijos de Dios, a los cristianos, no me estoy refiriendo a la gente que no conoce a Dios, porque la gente que no conoce a Dios no está interesados en su propia salvación, porque si lo estuvieran, quizás ellos indagarían, preguntarían, orarían, buscarían a Dios de alguna manera, pero eh, el diablo, dice la Biblia, ha encegado el entendimiento de este mundo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Sus corazones se han endurecido. Por eso que dice la Biblia: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces la persona en este mundo que está sin Cristo no tiene esperanza alguna, sino es a través de una conversión sincera eh, y a través de que Jesucristo nuestro Señor pueda intervenir en esa vida como la ha intervenido en nuestras vidas. Ahora nosotros no somos ajenos, ahora nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos estar confiados y seguros de que Dios es quien nos va a ayudar y nos va a sostener en esta vida. Pero aquí hay una pregunta que le hace un intérprete de la ley, una persona que leía las escrituras y las interpretaba y enseñaba. Él le hace una pregunta, él dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y vuelvo a plantear la pregunta del día de ayer. Yo sé que todos los cristianos queremos heredar la vida eterna, pero mi pregunta sería, aún a mí mismo, ¿no? ¿Sabré la forma? ¿Sabré cómo heredar la vida eterna? Porque aquí este hombre le está haciendo la pregunta a Jesús: maestro, ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Ahora, nosotros entendemos como hijos de Dios, porque ya se nos explica en las escrituras con mayor luz, porque recuerden, hasta esta pregunta no existía en el Nuevo Testamento. Está hablando acerca de lo que existía atrás, que era las leyes. Entonces, nosotros
tenemos mayor conocimiento, se nos ha revelado más cosas, tenemos mayor luz para poder responder esta pregunta. La Biblia dice que hay un libro llamado el libro de la vida del Cordero del Hijo de Dios. Ese libro de la vida es donde están registrados todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios están registrados en ese libro. Ese es el libro de la vida. Y para registrarse en ese libro, nosotros tenemos que antes venir a Jesucristo con arrepentimiento, ¿no? Y si tú eres una persona que estás escuchando esta palabra y no has entregado tu corazón a Cristo para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, antes tiene que haber un corazón arrepentido. ¿Arrepentirnos de qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Qué cosa he hecho yo? La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios a causa de nuestras maldades, nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Así que sí hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y tenemos que arrepentirnos. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con una confesión sincera de lo que nosotros hemos hecho delante de Dios. Hemos mentido, hemos pecado con nuestra mente, nuestros actos y muchas cosas más. Entonces Dios perdona nuestros pecados y enseguida lo invitamos a entrar a nuestros corazones y le decimos: Señor Jesucristo, entra a nuestros corazones. Haz de nosotros esa clase de persona que tú esperas que nosotros seamos. Y Jesucristo entra al corazón, Él entra al corazón. Entonces es allí donde nosotros nos convertimos en un hijo de Dios. Y ahora, ¿qué hacer? Y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Ahora que ya somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? El Señor Jesucristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito aquí en la Biblia? ¿Cómo lees? Escúchame, de eso quiero hablar. El conocimiento de la palabra de Dios y su práctica es lo que a nosotros nos va a asegurar la vida eterna. Eso es, dice en el versículo 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le está diciendo lo que dice la ley. Y miren lo que le responde Jesús: bien. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y sobre eso vamos a meditar. Haz esto y vivirás. Nosotros no estamos aquí, hermanos, solamente para ser oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. A veces mucho sabemos de la Biblia, pero poco aplicamos a nuestras vidas lo que dice la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: por lo tanto, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ustedes saben lo que significa recibir con mansedumbre. Es reconocer con humildad que solamente la autoridad de las Escrituras puede cambiar y transformar nuestras vidas. Voy a volver a repetir el texto, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que puede salvar nuestras almas? La palabra de Dios. Dios mismo, a través de su palabra, Él va a salvarnos. ¿De qué manera? Dice que desechemos la malicia, aquel pensamiento que nos hace razonar o entender de manera errónea o equivocada la palabra de Dios. Dice: desechando toda esta malicia, recibamos con humildad la palabra implantada en nuestras vidas, con humildad, reconociendo. La humildad nos hace reconocer que solo y a través de la palabra de Dios es que tú y yo vamos a alcanzar la salvación. Pero ¿cómo es esto? Gracias a Jesucristo por la salvación, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo: y el verbo se hizo carne. Jesucristo mismo es la palabra que se hizo carne, la cual ha sido implantada en tus corazones por la fe en Él. Dice la Biblia: sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La Biblia no se ha hecho solamente para conocerla de manera, a manera literal, como letra. No, la Biblia se ha hecho para leerla, se ha hecho para meditarla, se ha hecho para entenderla, se ha hecho para practicarla, porque si nosotros solamente leemos y no entendemos, mucho menos vamos a practicarlo. Y si yo solamente leo y entiendo lo que Dios me dice, pero no lo practico, no he hecho nada. La intención de que yo lea y entienda la palabra de Dios es que esta palabra cambie mi corazón y yo la lleve a la práctica, porque dice el versículo 23, porque si alguno
es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro un espejo natural, porque en él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lo que está diciendo Dios es esto, que si nosotros leemos la palabra de Dios, como ahora estamos estudiando la Biblia, tú entiendes perfectamente lo que Dios te dice y no practicas la palabra de Dios, eres semejante a un hombre que bueno, se levanta de la cama o va a hacer algo, va a salir a la calle, pasa por el espejo para verse y ve que algo no está bien, que tiene que peinarse y tan necio sería que viéndose así, se va y no se peina, no se arregla y se olvida de que está todo mal vestido o mal arreglado y pasa su vergüenza en la calle. Así es toda aquella persona que lee la Biblia y no la practica. La Biblia te dice que algo no está andando bien en tu vida, algo no está andando correctamente en tu vida, algo tienes que tú arreglar. La Biblia te dice qué cosa es. Y si tú lees, entiendes y no practicas, dice la Biblia que nosotros venimos a caer en un pecado de necedad. No, hermano, nosotros estamos llamados a leer, entender y poner en práctica la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué te dice hoy Dios a través de su palabra? Te está diciendo esto justamente. Lee la Biblia, entiende la palabra de Dios, practícala, te está diciendo el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que ahora todo lo que tú entiendas y lees de la Biblia, tenemos que practicarlo. Por eso que el texto que acabamos de leer, este hombre le dice, Señor, yo sé los mandamientos, yo lo sabía. Jesús le dice, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dice? Y este hombre le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has dicho, te felicito porque en conocimiento tienes 20, pero practícalo, porque en práctica tienes 0. A un fariseo le estaba diciendo, porque luego le va a contestar que él ama mucho a su prójimo y le va a contestar sobre una historia, sobre un relato del buen samaritano. Haz tú lo mismo y vivirás, le dijo. Haz tú lo mismo y vivirás. Si nosotros queremos heredar la vida eterna, mi amado hermano, no solamente es creer en Dios, tener fe en Dios, confiar en Él. Tener fe en Dios dice que el justo por la fe se va a salvar. La fe es creer, la fe es obedecer, la fe es confiar. Recuerda que el padre de la fe es Abraham, dice la Biblia, porque él fue un hombre ejemplar de fe. Cuando Dios lo llamó, él creyó en esa voz que lo llamó, confió en esa palabra y obedeció esa voz y salió conforme Dios le estaba indicando. Y esa es la fe que Dios quiere que pongas en práctica. Dice la Biblia, no solamente es asunto de leer y conocer. Ese leer y conocer es hermoso, hermano. Es precioso leer la Biblia y conocer las Escrituras, es precioso. Pero acompañado con practicar lo que dice la Biblia, asegurará nuestra eternidad con Jesucristo. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Practiquemos lo que dice la Biblia. Y no solamente seamos conocedores, sino seamos personas que lean, personas que conocen y personas que practiquen las Sagradas Escrituras. Amén. Te dejo este desafío. Por la palabra de Dios nos habla y nos desafía a que nosotros seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores, gente que practique las Escrituras. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre mío, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla con mucha claridad, oh Dios. Y nos dice, no solamente quiero que seas oidor olvidadizo, quiero que seas hacedor, que practiques mi palabra, porque en ella encontrarás la vida eterna. Dios mío, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, que pones en nuestras vidas para entender tu palabra. Perdóname, Padre, te pido en el nombre de Jesús, si solamente yo estoy escuchando y no estoy practicando tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, ahora no solamente a escuchar y entender, sino también en poner en práctica lo que tu palabra me dice, Señor. No pensando si me conviene o no me conviene practicarlo, Señor, practicarlo por la fe, Señor, practicarlo creyendo que es lo mejor para mi vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, toda negligencia mía y ayúdame, Señor, a que todos los días yo pueda leer tu palabra, escuchar tu voz, oh Dios, y poner en práctica tu hermosa palabra, Padre.
Pon en mí ese deseo, ese anhelo, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre mío. Tú eres bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos. Aleja toda clase de enfermedad de sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos a toda clase de enfermedad, Señor, que esté en el cuerpo de nuestros hermanos, Señor. Tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Quita toda clase de enfermedad, Padre, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que somos sanos en el nombre de Jesucristo por los méritos de Jesús en la cruz. Al morir en la cruz del Calvario, tu sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados y por la sanidad de nuestros cuerpos, Señor. Y recibimos ese regalo en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Y oro también, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú le des en abundancia a aquel que está pasando necesidad, Señor. Te lo pido, Padre, que tú puedas suplir todas sus necesidades, dales conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dales en abundancia, Señor. Llena sus mesas de abundantes bien, Padre Santo. Dale, Señor, muchos bienes, muchos manjares, Señor, muchos recursos, Padre, para que tu pueblo, tus hijos, Señor, no carezca, Señor, no pase ninguna clase de necesidad, Señor. Provéeles, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, en este hermoso día. Muchísimas gracias por pasar este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Recuerda, no solamente hay que ser oidores, sino también practiquemos lo que Dios nos dice día a día en su palabra. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, los amo mucho en el Señor, los llevo en mi corazón y en mis oraciones y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios les dé un hermoso y precioso día. Amén. Que Dios los bendiga.